Hace unos años, cuando tenía 20 y tantos años, sufrí un terrible accidente de coche. Un camionero borracho chocó contra mi coche y estuve hospitalizada durante varias semanas. Me rompí el brazo y tardé mucho tiempo en aprender a caminar de nuevo. Tardé aún más en curar todas las cicatrices. Han pasado casi 3 años desde el accidente. Aunque no fue culpa mía, seguí conduciendo con mucho cuidado. Lo único que recuerdo de aquel accidente es que mi familia se negó a venir al hospital por mí. La razón fue que mi hermana se puso de parto. Irónicamente, iba de camino a sorprender a mi hermana en el hospital, donde tenía previsto dar a luz, pero sufrí un accidente de coche en el camino. Faltaban pocas semanas para que terminara el año. El lugar donde vivía estaba a pocas horas de mi ciudad natal, así que era muy cómodo viajar de ida y vuelta. Cuando recibí una llamada de mis padres diciendo que mi hermana estaba de parto y que se dirigía al hospital a toda prisa, decidí darle una sorpresa. Pedí prestado el coche de una amiga y fui al hospital. Sin embargo, tuve un accidente en el camino y me llevaron de urgencia al hospital más cercano. Mis padres estaban demasiado ocupados con mi hermana, así que una amiga se quedó a mi lado en ese momento. Lo que más me decepcionó fue que incluso días después de que mi hermana diera a luz, mis padres no vinieron a verme. Sabía que la situación no era ideal, pero aún así me molestó. A pesar de tener un dolor intenso y sentirme aturdida después del accidente, llamé repetidamente a mis padres. Cada vez que un miembro del personal del hospital venía a verme, preguntaba si mis padres habían llamado o habían venido a verme. Cada vez que escuchaba su respuesta, me sentía decepcionada. Finalmente, una semana después del accidente, recibí una llamada de mis padres, pero no era para preguntarme si estaba bien, sino para preguntarme por qué había estado llamando tan a menudo. Dijeron que habían estado ignorando mis llamadas porque estaban con mi hermana y su bebé. Me sorprendió su actitud fría, especialmente considerando la situación, pero aún así pregunté por mi hermana y el bebé. Me dijeron que mi hermana y mi sobrina recién nacida estaban bien. Pensé que ya debían saber que había tenido un accidente, pero no preguntaron por mí. Mis amigos me dijeron que habían enviado mensajes a mis padres a través de todas las plataformas, por lo que mis padres ya deberían haber sabido sobre el accidente. Decidí proporcionar la información yo mismo. Les conté sobre el accidente y cómo había estado tratando de informarles durante días. En ese momento, al menos esperaba algún tipo de reacción, pero solo dijeron que ya lo sabían por mis amigos y no dijeron nada más. Estaba furiosa y les pregunté si ni siquiera podían fingir que se preocupaban por mí. Me dijeron que no querían hablar conmigo porque priorizaron estar con mi hermana durante su parto antes que estar a mi lado después del accidente. Ignoraron deliberadamente mis llamadas y mensajes por eso. No entendía lo que decían. Hasta donde yo sabía, el conductor del camión estaba borracho y el accidente no fue culpa mía, pero dijeron que eso no significaba que yo no fuera responsable. Me culparon por decidir conducir sola, calificándolo de irresponsable. Dijeron que era muy tarde por la noche y que no había razón para que yo condujera. Cuando les dije que iba al hospital a ver a mi hermana, me dijeron que no tenía por qué hacerlo. Me dijeron que el accidente fue completamente culpa mía. Fue muy cruel e insensible por su parte decir eso. Me enojé tanto que colgué sin decir nada más. Más tarde, me enteré de que cuando las personas que me descubrieron en el lugar del accidente llamaron al 911, se comunicaron primero con mis padres. Mis padres se negaron a venir y pidieron que no los volvieran a llamar por el asunto. Las autoridades se comunicaron entonces con mis amigos porque tenía sus datos de contacto conmigo. Así fue como mis amigos se enteraron del accidente. Incluso cuando los servicios de emergencia les dijeron a mis padres que fueran corriendo al hospital porque su hija había sufrido un accidente, no vinieron. Su única respuesta a la situación fue culparme por lo sucedido. Después de ese incidente, me di cuenta de que, si bien hice lo mejor que pude por mi familia, ellos no tenían ningún interés en estar ahí para mí. Incluso mi hermana no intentó comunicarse conmigo. No he estado en contacto con mi familia durante los últimos 3 años desde ese incidente. Los he abandonado por completo. Antes de esto, teníamos una relación normal, pero siempre sentí que me dejaban de lado como la hermana mayor porque mi hermana tenía prioridad. Mi familia me demostró eso cuando tuve ese accidente. Para que conste, no estoy enojada con mis padres por no haber venido a verme mientras mi hermana estaba dando a luz. Sin embargo, estaba enojada porque no pensaron que fuera importante venir a verme incluso después de que mi hermana había dado a luz.
Ni siquiera esperaba que mi hermana me visitara en el hospital en ese momento. No pudo hacerlo inmediatamente después de dar a luz, pero no fue imposible para mis padres. Mi hermana tenía a su marido y a sus suegros para cuidarla. Yo solo tenía a mis amigos. Afortunadamente, tuve amigos lo suficientemente buenos como para estar a mi lado y ayudarme a recuperarme. Ellos y sus padres cubrieron todos los costos de mi recuperación y otros gastos. Todavía les estoy devolviendo el dinero, pero estoy verdaderamente agradecida por todo lo que hicieron por mí. En ese momento, no podía permitirme afrontar los gastos yo sola. De todos modos, han pasado 3 años desde el incidente y todavía no han intentado ponerse en contacto conmigo. Muchos de mis familiares se preguntan por qué ya no me mantengo en contacto. Me guardé para mí todas las razones de esto. Había un acuerdo tácito de no hablar sobre el incidente con nadie de la familia. Me había adherido a eso hasta hace poco, pero ahora han decidido hablarlo. Una de mis tías se puso en contacto conmigo después. Eso se debe a que mis padres habían enmarcado la historia de una manera que me pintaba como el villano. Esto sucedió hace unas semanas cuando mis padres organizaron una cena en su casa para celebrar el ascenso de mi hermana en el trabajo. Mientras todos estaban reunidos, surgió el tema de mi distanciamiento de la familia. Después de reiteradas preguntas, mis padres finalmente decidieron explicar la situación. Después de 3 años, deben haber pensado que ya no era necesario mantenerlo en secreto. Sin embargo, cuando contaron la historia, alteraron convenientemente los hechos de lo que sucedió después de mi accidente. Algunas partes eran ciertas, como que había planeado sorprender a mi hermana en el hospital y tuve un accidente automovilístico en el camino. Pero luego afirmaron que no habían tenido noticias mías. Dijeron que se enteraron del accidente días después. Para entonces, había pasado tanto tiempo que estaban preocupados por mi hermana y su bebé. También dijeron que no habían pensado mucho en por qué no me comuniqué. Cuando finalmente se pusieron en contacto conmigo, afirmaron que lo primero que hicieron fue llamarme. Dijeron que estaba tan enojada con ellos que me negué a hablar, pero eso era completamente falso. Además, afirmaron que habían intentado comunicarse conmigo varias veces después de eso, pero supuestamente seguí rechazando sus llamadas debido al incidente, por lo que finalmente dejaron de intentar comunicarse conmigo. Básicamente, retrataron toda la situación como un malentendido de mi parte. Me hicieron pasar por un villano absolutamente implacable con ellos. En otras palabras, después de 3 años de silencio, mis padres comenzaron a mentir sobre mí en una reunión familiar. Difundieron una historia falsa de que rechacé abruptamente el contacto después del accidente. Dijeron que habían intentado comunicarse conmigo varias veces, pero no pudieron. Era como si hubiera cortado irracionalmente los lazos con mis padres por la ira. Una de mis tías me contactó después de la fiesta familiar que celebraba el ascenso de mi hermana en el trabajo. Su voz temblaba por teléfono y estaba molesta. Cuando le dije a mi tía la verdad, se quedó atónita. Me enteré de que tus padres han estado diciendo mentiras horribles, dijo. Sus palabras hicieron que todas las emociones que había estado conteniendo durante años salieran a la superficie. Desde la infancia, siempre me compararon con mi hermana. Todavía recuerdo vívidamente el día de deportes de la escuela primaria. Me eligieron como corredora de relevos y practiqué mucho. Mi equipo terminó en segundo lugar, pero la atención de mis padres solo estaba en mi hermana, que era la capitana de las animadoras. Ojalá pudieras destacar como tu hermana, dijo mi madre. Sus palabras aún permanecen en mis oídos. El día que llevaba a casa mi boletín de calificaciones siempre me ponía nerviosa. Incluso si sacaba una calificación A, me preguntaban, ¿por qué no es una calificación perfecta? Mientras tanto, mi hermana, que obtuvo una calificación B, era elogiada con un «lo hiciste muy bien». El día de la ceremonia de clausura de mi escuela secundaria, no me sentía bien por el estrés de la semana de exámenes, pero mis padres fueron a la actuación extracurricular de mi hermana. Se fueron con las palabras, «tú eres la más fuerte». En la escuela secundaria, estaba desesperada por equilibrar lo académico y las actividades del club. También fui presidenta del consejo estudiantil y obtuve una recomendación universitaria, pero la atención de mis padres estaba centrada en mi hermana, que consiguió el papel principal en el club de teatro. En retrospectiva, la diferencia en el trato que recibía mi hermana y yo era más evidente durante los viajes familiares. En el verano de mi segundo año en la escuela secundaria, fuimos al Valle de Napa. Fue un viaje lujoso en el que nos alojamos en un hotel de alta categoría,
pero era para celebrar la victoria de mi hermana en una competición de coros. Cuando gané un premio en la competición estatal de ciencias el año anterior, todo lo que recibí fue un simple «felicitaciones». En el hotel, mi hermana se quedó con la cama con la mejor vista. Yo me quedé en un lugar estrecho cerca de la puerta. Tú eres la más fuerte, esa frase siempre se usaba para justificar mi paciencia. En la cena, el menú se centraba en los platos favoritos de mi hermana, sin tener en cuenta los alimentos que a mí no me gustaban. La disparidad era clara incluso en las actividades del club. Participé en la competición estatal de natación, pero mis padres no vinieron, diciendo que estaban demasiado ocupados. Por otro lado, a menudo iban a animar a mi hermana en los partidos de entrenamiento de voleibol. Tu hermana es emocionalmente delicada, era otra excusa que escuchaba con frecuencia. Incluso mi admisión a la universidad se vio ensombrecida por la noticia de que mi hermana había participado en un concurso de teatro. La pauta no cambió cuando me hice adulta. Después de graduarme en la universidad, me incorporé a una empresa de informática y construí de forma constante mi carrera como ingeniera de sistemas. Trabajé horas extras voluntariamente y aprendí activamente nuevas habilidades. A los 25 años, me convertí en subdirectora y a los 28, me ascendieron a directora de proyectos. Mi padre me dijo, eres demasiado seria. Mientras tanto, mi hermana, que había abandonado la universidad y había empezado a trabajar como trabajadora temporal, recibió elogios por encontrar su camino. En la primera fiesta de mi ascenso, mi padre cambió de tema y dijo, espero que tu hermana encuentre un trabajo pronto. Mi madre indirectamente pidió ayuda diciendo, eres estable, así que por favor apoya a tu hermana también. Empecé a enviar dinero a mis padres cuando mi padre enfermó y se jubiló temprano. Al principio eran $500 al mes, pero mi madre dijo, tu hermana también necesitará dinero para su boda, y la cantidad aumentó gradualmente. Antes de que me diera cuenta, $1,100 al mes se convirtieron en la norma. Dejé de comprar mi apartamento y viví una vida modesta en una unidad pequeña. Aún así, lo soporté porque pensé que estaba ayudando a mi familia. A medida que mi salario aumentaba y las bonificaciones crecían, las exigencias de mis padres también aumentaron. Necesitamos ahorrar para el fondo de la boda de tu hermana, dijeron. Deberíamos empezar a pensar en renovar la casa. Antes de que me diera cuenta, más de un tercio de mis ingresos estaba desapareciendo en manos de mis padres y mi hermana. Justo cuando estaba tratando de ahorrar para el pago inicial de mi apartamento, surgió la noticia de la boda de mi hermana. Tienes ahorros, así que todo irá bien, ¿no?, me dijo mi hermana, sin dejarme lugar a discusión. No solo me pidieron que cubriera los $20,000 que costaba la boda, sino que también ayudara con el pago inicial de su nueva casa, lo que agotó por completo mis ahorros. El día de la boda, me encargué de todo, desde la decoración del lugar hasta la recepción y la organización de la fotografía. Aún así, el discurso de mis padres estuvo lleno de bendiciones para mi hermana y su marido, sin una sola palabra de agradecimiento para mí. Al ver a mi hermana con su vestido de novia posando para las fotos con nuestros padres, me fui del lugar en silencio. Mi vida dio un giro drástico el día del accidente. Mientras estaba detenida en un semáforo, un camionero borracho chocó contra mi coche a toda velocidad. Mientras el violento impacto me nublaba la conciencia, mis pensamientos estaban en mis padres. En la ambulancia, apenas consciente, repetía, por favor, ponte en contacto con mis padres. Sin embargo, mis padres se negaron a atender las llamadas de los servicios de emergencia. Su razón era que estaban ocupados asistiendo al parto de mi hermana. Acostada sola en la cama del hospital, mirando al techo, no dejaba de reflexionar sobre el significado de la familia. El dolor en mi brazo roto parecía menor comparado con el dolor en mi corazón. La rehabilitación fue agotadora, ejercicios para caminar, terapia para el brazo, pero nada de eso progresó como yo esperaba y a menudo sentía ganas de rendirme. En esos momentos, eran mis amigos quienes me apoyaban. Se turnaban para visitar mi habitación en el hospital y constantemente me ofrecían palabras de aliento. Sus padres incluso cubrieron mis gastos médicos, lo que me permitió continuar con el tratamiento. Sin embargo, mis padres nunca me visitaron, ni siquiera una vez. El momento más difícil llegó en la segunda semana de rehabilitación. Había empezado a hacer ejercicios de caminar, agarrándome de las barras paralelas y dando un paso decidido a la vez. Una enfermera me animó y me dijo, tómatelo con calma, lo estás haciendo muy bien. Sudando, seguí con el entrenamiento.
Mi amiga Mary me visitaba casi a diario. Pasaba por mi casa después del trabajo y siempre me traía mis libros o revistas favoritos. Si tus padres no vienen, yo seré tu familia, me dijo. ¿Cuántas veces sus palabras me hicieron llorar? Hasta mi jefe fue comprensivo y me dijo, tómate tu tiempo y céntrate en curarte. Mis colegas se turnaban para visitarme y compartir actualizaciones sobre la oficina. Su presencia me hizo sentir conectada con la sociedad. Al tercer mes de rehabilitación, finalmente pude caminar por mi cuenta. Mi médico me dijo, tu fuerza de voluntad es la razón por la que te recuperaste tan rápido. Pero yo sabía la verdad, era gracias al apoyo inquebrantable de mis amigos. Mientras tanto, mis padres todavía no me habían visitado. Después de que mi hermana diera a luz, mi madre me envió un correo electrónico una vez, pero lo único que contenía era una foto del bebé, ni una sola palabra sobre mi condición o bienestar. Aún así, curiosamente, no dejé de enviar dinero de inmediato. La costumbre de transferir 1,100 pesos cada mes continuó incluso después del accidente. Tal vez, en el fondo, esperaba que fuera mi última oportunidad, que mis padres se dieran cuenta de sus errores y pudiéramos arreglar nuestra relación. Pero esa esperanza fue completamente traicionada. Mis padres comenzaron a distorsionar la verdad sobre el accidente frente a nuestros familiares, como si los hubiera rechazado por una ira irracional y hubiera cortado los lazos familiares. Cuando escuché la verdad de mi tía, algo dentro de mí se rompió irreparablemente. El día que tomé medidas para detener las transferencias, el empleado del banco parecía desconcertado. ¿Estás seguro de que quieres detener de repente una transferencia que has mantenido durante años?, preguntó. Respondí con calma, sí, ya no es necesario. En ese momento, mi corazón se sintió inexplicablemente más ligero. Fue como si finalmente me hubiera liberado de la carga que había llevado encima durante tantos años. Después de eso, el estilo de vida de mis padres cambió drásticamente. Los viajes al extranjero que hacían todos los años se volvieron imposibles. Salir a cenar a restaurantes de lujo ya no era factible. Incluso mi hermana tuvo que empezar un trabajo de medio tiempo los fines de semana para cubrir sus gastos de vida después de que cesara el apoyo financiero de mis padres. Las respuestas de mis padres cambiaron gradualmente. Al principio, me bombardeaban con mensajes furiosos, no puedo creer que pudieras hacernos esto. ¿Cómo pudiste abandonar a tu familia? Estas acusaciones llegaban casi a diario. Sin embargo, a medida que la realidad financiera se hizo presente, su tono comenzó a suavizarse. Realmente lamentamos lo que sucedió en ese momento. Deberíamos haber sido más considerados. Deberíamos haber pensado en tus sentimientos. Pero esas palabras de disculpa siempre iban seguidas de, nuestra vida es realmente difícil ahora. ¿Podrías ayudarnos de alguna manera? No era un arrepentimiento genuino, sino disculpas calculadas impulsadas por la necesidad económica. Las reacciones de mi hermana fueron aún más intensas. Sabes que nuestros padres viven de su pensión, ¿verdad? Los costos de la educación de mi hijo también son altos. ¿Cómo puedes ser tan despiadado con tu familia? Irónicamente, la palabra familia era lo que más necesitaba durante el accidente. Las reacciones de los familiares variaron. Mi tío dijo, una hermana menor malcriada y una hermana mayor de la que se han aprovechado, este es el resultado natural, apoyando mi decisión. Cuando mostré los registros del hospital y los historiales de traslados, muchos familiares llegaron a comprender mi decisión. En particular, mi tía se convirtió en una fuente importante de apoyo. Has hecho más que suficiente por tu familia. Es hora de que vivas tu propia vida. Esas palabras me dieron la seguridad de que mi decisión era la correcta. Han pasado 6 meses desde que dejé de apoyarme económicamente y mi vida ha cambiado significativamente. Empecé a asistir a una clase de fotografía, un sueño que tenía desde hacía mucho tiempo. El instructor, el señor Smith, elogió la perspectiva única de mi trabajo. Tus fotografías capturan las sutilezas de la vida, dijo, haciéndome llorar. Empecé a ir a viajes fotográficos con mis compañeros de clase durante los fines de semana. Incluso cuando se enteraron de mi pasado, nunca me juzgaron negativamente. Apoyaron mi decisión. Me he hecho particularmente amiga de Carla, que también asiste a la clase. Hemos desarrollado una relación en la que podemos compartir nuestras luchas. En el trabajo, me eligieron como líder de un nuevo proyecto. Antes, solía hacer horas extra para ayudar económicamente a mi familia. Ahora,
uso mi tiempo para la realización personal. Empecé a salir a comer con los miembros de mi equipo después del trabajo y con uno de ellos sentí que comenzaba a formarse un vínculo especial. A medida que mis ahorros fueron aumentando, finalmente pude comprar el condominio con el que siempre había soñado, una sala de estar luminosa y llena de luz solar, paredes donde podía exhibir mis fotografías favoritas y un espacio tranquilo para mí sola. Siento que este es el comienzo de mi nueva vida. Los fines de semana, organizo fiestas en casa e invito a amigos que me apoyaron durante mis días de rehabilitación. Celebraron genuinamente mi nueva vida y dijeron, por fin estás viviendo como tú mismo. Sobre todo, siento felicidad al estar rodeada de personas que me entienden y me valoran. Incluso sin los lazos de sangre, he encontrado un vínculo genuino, basado en la comprensión y el apoyo mutuos. Me enteré de que mis padres se vieron obligados a abandonar la casa en la que habían vivido durante muchos años. Se habían retrasado en los pagos de la hipoteca. Su nueva residencia es un viejo edificio de apartamentos, a 20 minutos a pie de la estación más cercana. No hay ascensor y les cuesta subir las escaleras todos los días. Tuvieron que vender la mayoría de sus muebles y electrodomésticos. Oí a mi madre vender entre lágrimas su vajilla cara y sus pertenencias sentimentales durante la mudanza. Estaban expuestos a las miradas curiosas de sus vecinos y ni siquiera podían levantar la cabeza. Las finanzas de mi hermana también se volvieron cada vez más tensas. Su relación con su marido se deterioró, e incluso sus padres la acusaron, diciendo, ¿por qué deberíamos involucrarnos en los problemas de su familia? En una reunión familiar a la que asistí, mi tío dirigió duras palabras a mis padres. Después de explotar a su hija mayor durante tantos años, ¿cómo pueden decir algo ahora? Otra tía agregó, este es el resultado de favorecer a su hija menor y tratarla de esta manera. Mis padres mantuvieron la cabeza gacha todo el tiempo, incapaces de encontrar palabras para defenderse. Mis padres, que antes eran el centro de las reuniones familiares, ya ni siquiera son invitados. Lo mismo ocurre con mi hermana. He oído que durante la reunión familiar de Navidad no se prepararon asientos para mis padres ni para la familia de mi hermana. Parece que mi madre, en particular, está pasando por un momento difícil mentalmente. Para evitar encontrarse con conocidos en el supermercado, ahora hace las compras en tiendas que están lejos de casa. Mi padre ha dejado de jugar al golf los fines de semana, su pasatiempo favorito, y tiende a quedarse en casa. También he oído que nadie asistió a la fiesta de cumpleaños de mi sobrina. Aunque se enviaron invitaciones, todos declinaron, alegando otros compromisos. Aunque me da pena por la niña, que no tiene culpa, también entiendo que esto es el resultado de las acciones de mis padres y mi hermana. Recientemente, la salud de mis padres también ha ido empeorando. Vivir en un apartamento de bajo coste para jubilados probablemente ha sido más difícil de lo que esperaban. He oído que se les estropeó el aire acondicionado y no pudieron permitirse repararlo, por lo que lo dejaron como está. A veces siento una punzada de dolor en el pecho, pero este cambio era necesario. Por primera vez, siento que realmente estoy viviendo mi propia vida. Es una vida que no paso cumpliendo las expectativas de otra persona ni soportando por el bien de otra persona, sino una vida para mí misma. Si no fuera por el accidente, tal vez nunca me hubiera dado cuenta de esto. Tal vez las personas solo reconocen el peso de sus errores pasados cuando enfrentan dificultades, pero ¿cuánto valor tiene el arrepentimiento impulsado por la necesidad financiera? Puede parecer frío, pero este es el camino que he elegido y, por primera vez, siento verdadera libertad.